Hola a todos, aquí Santana del Futuro, nada más para hacer unas pequeñas notas. Este video corresponde a una edición del segundo stream que hice con temática de programación, así que en algunos momentos hago una mención al respecto del primer stream, que en realidad trata más o menos del mismo tema, solo que era algo menos estructurado, algo más improvisado y hablando más en cuanto a qué cosas decían otras personas sobre cómo podían empezar a programar y mis opiniones al respecto. Entonces en este segundo stream hablo más acerca de la forma en la que a mí me parece que es adecuado comenzar y hago algunas recomendaciones también en específico. Entonces, pues también hay unas partes en las que me quedo respondiendo algunas cosas que leo en el chat, así que por si llegara a ser de algo un poco confuso, pues ahí está la nota. Sin más que decir, pues ahí está. Aquí me presento, yo soy Santana, estoy ahorita transmitiendo en Twitch y estoy también tengo canal ahí de YouTube que en el que he subido más que nada, bueno, videojuegos. Tal vez en un futuro organice este material y lo subo también ahí en YouTube. Pero por lo pronto ahorita ahí nada más hay videojuegos. Así que bueno, este, pues sí, aquí estamos. ¿Qué se necesita para aprender a programar? Esto creo que es una pregunta que muchas personas se llegan a hacer en algún momento, incluso gente que es más ajena a la programación y que de pronto nada más se le ocurre que quiere aprender algo para sacar algún proyecto que quiera hacer y piensan que es muy sencillo o simplemente no tienen ni idea. Entonces aquí yo pongo estos 5 puntos y son fijar un objetivo claro, investigar las alternativas para alcanzarlo, practicar, analizar resultados y reiterar. Entonces es una lista bastante sencilla y que creo que aplica no nada más para aprender a programar, sino para tal vez muchas otras cosas diferentes. Pero voy a hablar un poquito más acerca de cada una de estas cosas y por qué las considero así. Entonces, primero es entender a la programación como el medio y no el fin. Es muy común cuando se habla de programación que se llegue a decir quiero aprender a programar, pero no se diga o no se ponga en la oración el por qué se quiere aprender a programar. Y el por qué, de hecho también lo hablamos en el stream anterior, es en realidad la parte fundamental para empezar. La programación no es no es lo que quieres. Aprender a programar no es en sí lo que quieres. Es más bien el para qué quieres aprender a programar lo que quieres. Entonces es ver a la programación más bien como una herramienta y no como en sí el objetivo, el objetivo final. Y esa es creo que en parte la confusión por la que muchas personas se llegan a desesperar cuando están tratando de aprender a programar y en algún momento lo abandonan o ni siquiera lo llegan a intentar de verdad. Y es porque la programación no es el fin, es el medio. Y entonces definir el fin es lo que te lleva después aprender a programar para cumplirlo. Entonces la programación muy probablemente no te hará millonario o la persona más interesante del planeta. Esto lo pongo porque cuando una persona quiere aprender a programar, a veces llegan con el mito de que las personas que saben programación ganan mucho dinero o que son súper interesantes, súper que te hace que inmediatamente te abre muchas puertas a aprender a programar. Y aunque sí tiene grandes ventajas aprender a programar en términos generales, en cuanto a resolución de problemas, en cuanto a
pensamiento lógico y cosas por el estilo. En sí, ahí no está el punto de por qué aprender a programar. Entonces, la verdad es que si quieres entrar a la programación pensando en que te vas a hacer millonario, eh, te vas a llevar muy probablemente una gran decepción, porque no pasa así inmediatamente, ni a todo el mundo le pasa así. Entonces, y tampoco va a ser como de que vayas a llegar a una fiesta ahí con mucha gente y decir, soy programador, y todo el mundo te va a hacer caso. No pasa así. Luego, elegir la forma de aprender basado en el caso particular. Hay, en el mundo de la programación, hay tantas tecnologías y metodologías como hay posibles aplicaciones. Entonces, no, no aplica exactamente igual tanto para una persona como para otra. Y ni siquiera, incluso cuando las mismas personas están buscando tal vez más o menos la misma cosa. Entonces, a lo que me refiero es que se, hay varias formas de aprenderlo, y hay varias cosas que se pueden aprender, y ese es el punto que se debe de... Es a lo que va ese punto en el que se tiene que entender qué es lo que se está buscando y cuál es tu contexto actual para definir qué es lo que quieres aprender y cómo lo quieres aprender. Entonces, en el cómo lo quieres aprender está este punto de se puede aprender estudiando una carrera, tomando cursos o clases particulares o por cuenta propia. Esas son las tres formas principales, o al menos que a mí se me ocurren, de aprender a programar. Entonces, estudiando una licenciatura, una ingeniería, se puede aprender a programar. Tomando cursos o clases particulares, ya sean cursos en línea o presenciales con amigos o con algún conocido que te da clases o asesorías personales, o incluso por cuenta propia de investigar conceptos aislados, generarte tu propio plan y este, tus propios temas para aprender. Se puede de cualquiera de estas tres formas. En general, hablando de, de estos métodos generalizados para aprender a programar, se suelen combinar. Es lo más común. Cuando ya estás más avanzado, más adentrado en este proceso, ya sea que hayas empezado por cuenta propia, o tomando algunos cursos así particulares, o incluso tal vez saliendo de alguna escuela tenías una rama este tal vez optativa para aprender algo relacionado a la programación, y esas cosas te pueden llevar a después querer estudiar una carrera, o a veces entras a una carrera porque tal vez no estás del todo seguro de qué es lo que quieres hacer, y de pronto por esa carrera después te terminas especializando tomando cursos o incluso por tu propia cuenta. Entonces, esos en realidad se llegan a retroalimentar entre sí. Luego, es conveniente seguir un método completo incluso si el contenido es anticuado u obsoleto. A esto, la forma en la que se puede apreciar más fácilmente es cuando estudias una carrera, porque las carreras en sí, por la forma en la que pues, se realizan los planes de estudios en cualquier universidad, por lo general te van a tocar materias o contenidos que ya son obsoletos para el momento en el que te los quieren enseñar, o no son lo último que hay afuera. Entonces, aún así, eso no quiere decir, pues entonces para qué estudio una carrera, mejor yo solito me voy enseñando lo último que hay. Eso es otro desmadre también aparte. Pero el asunto es que el seguir un contenido ya bien estructurado, un método ya bien estructurado de inicio a fin, incluso aun cuando no sea el contenido lo más actual, te, te lleva a conseguir algunas habilidades y
realizar a desarrollar tu propio pensamiento lógico que te lleva después a facilitarte el aprender las cosas que de verdad ya son más actualizadas. Entonces, lo más conveniente es, si ya empezaste un método que ya está estipulado de inicio a fin, es lo mejor que lo termines y ya. Escribir código que haga sentido. Esto va ya dentro de la parte de la práctica. Cuando estás aprendiendo a programar, no es posible aprender si no se practica, si no se crea código. Para aprender bien, incluso ya después de formarte de establecer cómo vas a aprender y qué vas a aprender, es muy importante desarrollar o planear las prácticas que se van a desarrollar para ir aprendiendo. Entonces, cuando es muy común que te quieran enseñar a programar empezando con aplicaciones súper sencillas y que no tienen ningún valor práctico, y es muy común que estas aplicaciones sean nada más un imprimir hola mundo. Esto en realidad es, al final de cuentas, un paso bastante innecesario en muchos de los casos, porque lo que te quieren enseñar con el hola mundo normalmente es la inicialización de un proyecto en el lenguaje o en la tecnología en la que se está desarrollando, y nada más mostrar cómo se puede hacer una impresión o una muestra en pantalla de algo. Dentro de la programación no siempre vas a querer imprimir algo en específico. E incluso cuando sí quieres imprimir algo, es mejor simplemente ir orientándolo a algo que al final de cuentas sí lo vas a querer usar. Entonces, se puede aprender a programar haciendo pasos un poquito más complicados desde un inicio que un hola mundo. Ese es mi punto. Pero también por otro lado, el primer proyecto que hagas probablemente no cumplirá al 100% con tu objetivo inicial. De todas maneras, aun cuando no inicies con un hola mundo, probablemente al inicio el proyecto que empieces a hacer para aprender no va a ser, por ejemplo, el e-commerce completo que quieres hacer, por lo que en realidad estás aprendiendo a programar. Entonces, tal vez en un inicio tu proyecto va a ser una página de contacto, por decir algo. Y en base a cómo vayas trabajando y vayas aprendiendo más cosas, entonces ya ese mismo proyecto puede ir escalando o completamente lo puedes reemplazar por uno nuevo. Formar parte de una comunidad de programadores, incluso del mismo nivel, es muy conveniente. Esto es algo que se obtiene de la forma más fácil que se puede obtener, es estudiando una carrera. Porque al momento de que estás en una carrera, por lo más común es que tengas compañeros que están aprendiendo lo mismo que tú. Y aun cuando se supone que van al mismo ritmo de aprendizaje, la verdad es que cada persona puede aprender diferente. Saúl. Ah, no, incluso ahí como dice mi buen amigo Saúl, el Saúlzón. No, incluso que te pendejen, hasta de eso le sacas. Las comunidades de desarrollo están ahí para ayudarte a aprender más rápido y sobre todo para que cuando sientas que algo no estás entendiendo, algo te estás atorando, pueda alguien más llegar a apoyarte y que no sea necesariamente un profesor, aunque incluso los profesores también son parte de la comunidad en realidad, pero no nada más una sola persona que no tenga el tiempo para atenderte, por ejemplo. Entonces, formar parte de una comunidad, ya sea que estás estudiando una carrera, normalmente esos son tus compañeros de clase, otros maestros incluso, pero si estás aprendiendo por cursos, en línea o presenciales, incluso puedes encontrar comunidades en línea, incluso
algunas wikis y materiales que te pueden estar ayudando en esta parte. De las comunidades más activas y que la verdad creo que no hay un programador en la tierra que no llegue a servirse de ahí, es Stack Overflow. Y luego también podría ser GitHub, que aunque GitHub en realidad sirve a otro objetivo un poquito diferente, pero al final de cuentas, por su naturaleza termina siendo una gran comunidad de programadores. Luego ya estamos en el punto en el que ya tenemos un proyecto finalizado, tal vez el primer proyecto que se realizó. Y el siguiente paso sería evaluar el progreso y su relevancia en el momento dado. Una vez que ya terminaste tu proyecto, es importante ver hasta qué punto llegaste con ese proyecto que hiciste y compararlo con el objetivo original por el que querías empezar a aprender. Entonces dices, ok, quería hacer un e-commerce. Pues ahora ya tengo una página de contacto. Entonces, pues esto es muy poquito tal vez. Pero entonces también está que el progreso no solo se mide en resultados, sino también en la satisfacción con el proceso. En un inicio también es muy probable que no esté, que el resultado final del primer proyecto que se haga para aprender no se sienta como que ya con eso lo vas a subir a una App Store o ya lo vas a subir en línea y ya vas a ganar el dinero que estás buscando o ya vas a resolver el problema con el que iniciaste. Tal vez sientas que está muy lejos para eso, pero sí, lo más importante de esto es sentir que, que durante el proceso fuiste aprendiendo y de verdad puedes aplicar las cosas que fuiste aprendiendo y, y te sientes bien con eso. Entonces la satisfacción es algo muy importante, al menos en un inicio. Ya después tal vez no, cuando ya te paguen por programar, tal vez no te van a poner a capacitarte y te van a decir, ay, pero qué tal te sentiste con lo que aprendiste. Te van a decir, pero necesito que lo apliques, ¿verdad? Pero en un inicio, sí, la satisfacción con el proceso es muy importante. Es lo que te mantiene aprendiendo más. A ver, ¿qué dices? En Stack Overflow te pendejean mucho. Muchos te dicen la documentación. Sí, en todas las comunidades hay gente ojete que nada más te dicen, no, pues es que no sabes leer. Ay, pues ahí está la documentación. Ay, pues esas son cosas que no nos conciernen a nosotros, no nos molestes. Siempre hay gente así, pero en todos lados, no nada más aquí en comunidades de programación. Pero también al mismo tiempo hay gente muy buena onda que de verdad o ya se encontró en la misma situación que tú o incluso tiene la paciencia y las ganas para ayudarte a descubrir por qué estás ahí. Entonces, el chiste es encontrar más gente y al final de cuentas es más probable que te terminen ayudando. La otra cosa en cuanto a evaluar el desarrollo, el progreso, es que cuando llegas al final de tu primer proyecto desarrollado, de pronto sientes que lo que de verdad quieres hacer ya no va por ese lado, sino va por otro. Entonces terminas sintiendo que a veces que lo que aprendiste tal vez ya no sirve de nada o que tal vez sí perdiste un poquito el tiempo. Pero es muy común, de verdad, que piensas que lo que quieres aprender es una cosa y cuando ya lo aprendiste en realidad descubres que no es eso. Y entonces no es por eso también, como lo decía en un inicio, lo mejor es terminar el proceso y ya después evaluarlo. Porque aun cuando sientas así de que ya estás en otro, ya no es relevante lo que aprendiste tal vez, pero el chiste es que ya aprendiste y que tal vez ya te sentiste más cómodo con el proceso. Y pues al final de cuentas es
aprendiste que la cosa va por otro lado. Entonces, sí es importante y es muy común y no pasa nada. De hecho, está muy bien. Es parte del proceso. Ya como el último punto era repetir, era reiterar. Entonces, a veces, dependiendo de la necesidad de cada quien y del grado de conocimiento previo que tenga, tal vez ya con una iteración ya consiguió lo que quería. Tal vez lo único que quería era hacer una página para mostrar tu comercio y ya. Entonces, tal vez con la primera iteración, con la primera vez que realizas el proceso, ya terminaste y ya no hay problema. Como digo, la programación es una herramienta. Entonces, si ya conseguiste el, el objetivo, entonces tal vez ya no necesitas aprender más. Pero en repetir el proceso una y otra vez, te da, es la mejor forma de asentar los conocimientos adquiridos y darles más significado. Es como al final de cuentas terminas aprendiendo finalmente a hacer las cosas. A veces nada más cumpliste con tu objetivo inicial y ya, y tal vez no lo puedes repetir después en otras circunstancias, pero no, pues para el momento, pues la verdad es que no importa realmente. Sí, además de que vas mejorando pequeñas cositas, aunque se haga lo mismo. Sí, incluso cuando se vuelve un trabajo repetitivo, ya recurrente, a veces, dependiendo también de la personalidad de cada quien, pero a veces se va encontrando puntos de mejora, puntos de oportunidad donde puedes hacer que el proceso sea mejor o que el resultado incluso sea mejor. Entonces, el repetir y repetir el proceso, pues sí, te va llevando a mejorar al final de cuentas. Es como cualquier otra cosa, es practicar, pero analizar en qué cosas sí estás haciendo bien, qué cosas no estás haciendo bien, o qué cosas este, crees que podrías estar haciendo mejor y ya. Eso es tal vez lo más importante. Y, y pues en ese proceso pues es como vas mejorando. Y eso era más o menos la plática en la que quería como más bien asentar del stream pasado que hice. Porque el stream pasado realmente no fue muy organizado, no fue tal vez tan bueno, fue medio improvisado. Entonces, con esto quería sentar eso que hablamos la vez pasada. Pero ya para tal vez sentir que avanzamos un poquito más, entonces se me ocurrió dar algunas especies de recomendaciones personales para gente que va empezando y para otras personas que tal vez ya tienen un poco de tiempo ya en esto, pero quisieran sentir que aprenden más cosas. Entonces, estas son cosas que siento que hoy en día o se necesitan o te hacen un parotote, ya sea a nivel currículum o a nivel personal, te facilitan desarrollos muy cabrón. Entonces, recomiendo que ya sea que vayas empezando o ya estás este un poco más familiarizado con la programación, que aprendas cómo manejar un sistema de versionado. El más común ahorita, y no sé por cuánto tiempo más, la verdad, pero yo creo que todavía le falta un tiempo. Y lo que sea que venga después, estoy prácticamente seguro de que va a derivar de esto, es Git. GitHub, GitLab, alguna cosa de Microsoft rara que también venga tal vez con Azure, todo viene con Git. Hay otras alternativas como SVNs, hay otros tipos de versionadores de código o de archivos en general. Pero Git ahorita es lo que está más presente en todos lados. Y si empiezas aprendiendo a usar Git conforme empiezas a aprender en general a programar, es todo mucho más sencillo. En sí Git no es complicado de aprender, solo
que tal vez es lo más poderoso de Git, lo vas desbloqueando conforme vas mejorando en otras habilidades. Y para eso voy también la terminal del sistema. Eh, sí, en todos lados. Git hecho por el poderosísimo Linus Torvalds. Sí, 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 sí. La verdad es que es algo que en toda universidad deberían de enseñarlo desde un inicio. Es una lástima que no se hace así. Pero, pero bueno, ya la verdad es que no es muy complicado de aprender y es muy, muy, muy útil. De verdad que actualmente es y sobre todo ahora que estamos viendo el trabajo remoto, es de verdad elemental. Y como voy diciendo, después la terminal del sistema, el manejo de la línea de comandos de cualquier sistema operativo es una gran ventaja para cualquier programador, ya sea un programador web o un programador de, de dedicado a sobre todo a seguridad informática. Es, es muy, muy, muy útil conocer la terminal del sistema. Sí, es lo que digo, que debería verse desde el primer semestre. Y familiarizarse con la terminal del sistema, ahí está mi hermanita. Familiarizarse con la terminal del sistema te permite después acceder a algunas funciones ya más complicadas dentro de la programación y también te permite sacarle más jugo a Git. Porque si bien hay muchísimas herramientas que te facilitan el manejo de Git con interfaces gráficas, la verdad es que ya con el tiempo que llevo utilizando y con la experiencia que ya tengo, es te, te das te das cuenta de que de verdad el jugo se le saca más cuando sabes usar los comandos, cuando sabes meterte y y revisar mejor cómo hacer los cambios, cómo subir cambios, cómo regresar cambios, cómo hacer todo lo que Git te proporciona desde terminal. Y pues también yendo por allá, utilizar otro sistema operativo. Entonces, si empiezas a programar desde un sistema Windows, entonces recomiendo que empieces a aprender la terminal de Windows, que tampoco es muy complicado de aprender en un inicio. Y después utilizar Linux. Después intentar utilizar Linux, ya sea virtualizándolo dentro de tu computadora o incluso dándole una partición. La verdad es que las virtualizaciones completas son bastante pesadonas y muchas computadoras, incluso poderosas, terminan sufriendo de eso, pero no hay tanto problema en tanto se tengan ciertas medidas de precaución. Cuando se hace la partición es más fácil manejarlo, pero al mismo tiempo cuando haces partición tienes que tener en cuenta que muchos de los drivers tal vez no van a funcionar bien o te van a costar trabajo conseguirlos para que funcionen bien. Entonces hay pros y contras, pero al final de cuentas el aprender a usar otro sistema operativo también te da muchísimas ventajas para moverte mejor dentro del mundo de la programación. Ah, sí, lo más fácil es virtualizar, luego los drivers son un pedo. Sí, pero también el asunto es que las herramientas para virtualizar, la mayoría, la mayor parte del tiempo o no son gratis o son también medio peligrosonas. Es lo que me refiero. De pronto tu computadora es pantallazo azul. O incluso dependiendo del caso, tal vez hasta se quema algo, pero no es tan común, pero sí puede pasar. Pero sí, también, si tú ya estás familiarizado con usar Linux o ya lo tienes como tu principal forma
de moverte en general, te recomiendo que te cambies también a Windows. O sea, Windows es un monstruote y sí o sí debes de saber manejar Windows. Y aunque no es tan complicado a veces como Linux en cuanto a líneas de comandos, porque en Linux en realidad casi todo se hace en línea de comandos al final de cuentas, pero sí te saca de muchísimos apuros. Una terminal tipo Linux en Windows, de hecho, se están moviendo mucho a algo similar a Linux, la verdad. Ahorita, de hecho, Docker ya tiene bueno, es que Docker está utilizando, pero no es que ellos lo hayan desarrollado. Pero yo durante un tiempo estuve desarrollando usando Docker Desktop en Windows 10 y de pronto se actualizó para utilizar un sistema digamos, de virtualización propio de Windows 10, que más bien es como de manejo de volúmenes, que se supone que es muchísimo más eficiente que como se estaba manejando anteriormente. Entonces, de verdad, ahorita utilizar Docker con esa tecnología, no me acuerdo cómo se llama, W algo se llama, pero con esa con esa tecnología y como se ve que Windows se está moviendo para allá, parece que se está volviendo mucho más amigable para desarrolladores, que es algo de lo que se jacta mucho Linux, que Linux te deja muchísima más libertad que Windows y que es más cómodo por varias cosas, porque tienes una terminal y puedes hacer muchas más cosas, porque tienes ya instalado C y Python, cosas así. Pero pero Windows se está moviendo mucho más para allá también y ya tiene la ventaja de que es más fácil de usar. Tiene de todas maneras sus desventajas. Aquí nada más puse Windows 10 y Linux, pero también la otra onda es que si maneja esos dos son los principales para desarrollar, la verdad. Pero si ya conoces, ya manejas Mac OS o pues, el sistema operativo de Apple, sí, de todas maneras recomiendo que se pasen a moverse a Windows, porque de todas maneras Mac o Apple, el sistema operativo es muy similar a Linux. De hecho, Linux surge como una especie de clon libre del, del núcleo de los sistemas operativos de Apple. Entonces, tienen muchísimas similitudes, pero también este creo que Mac OS este le, todavía es más restrictivo que Windows 10 como tal, o que Windows en general. Entonces, tiene sus cosas, pero lo que sí es que Mac tiene tal vez más facilidad para diseño y otras cosas, pero para programación yo pienso que es Windows o Linux. Eso es lo que yo pienso. Y por eso no puse ahí la imagencita de Mac. De todas maneras, muchas veces necesitas de todas maneras aprender poquito o algo pues de Mac OS, porque a veces quieres que tus aplicaciones corran también en esos entornos. Y aunque, como digo, es muy parecido en el núcleo a Linux, sí tienen sus cosillas que pueden ser diferentes y además son muy celosos y a veces no te dejan simplemente publicar en App Store bueno, en la tienda de ahí de Apple, si no lo haces desde un dispositivo de ellos. Lo único que no me gusta de Windows son las actualizaciones sorpresas que son de a fuerzas y duran 5 horas. Ah, sí, Windows, sus actualizaciones son un meme. Y pues, ni modo, o sea, no hay de otra. Puedes vivir mucho tiempo sin Linux, pero siendo programador al final, digo, con puro Linux, pero siendo programador al final de cuentas vas a toparte con Windows. Está muy difícil que de verdad, o bueno, está bien, tal vez estoy yéndome muy lejos. Sí se puede al final de cuentas, pero es de gente muy terca que de verdad se quiere complicar mucho la vida haciendo emulaciones y virtualizaciones y adaptaciones muy cabronas para no tener que hacer nada
de lo que es más fácil en Windows. Sí, macOS está basado en Unix y Linux salió como un Unix libre. Bueno, obviamente no puede ser Unix como tal, pues, pero sí se basa bastante en Unix, o la idea era Unix, era hacer Unix. Al final de cuentas, pues, Linus Torvald, pues, se pasó de lanza e hizo Linux. Y ya después como bonus, pues, también está Docker, que es ese ya es un poco más específico, tal vez no es de propósito tan abierto como los otros tres puntos que puse arriba, pero sí aplica para muchas cosas y Docker es, yo creo que hasta el momento, la herramienta para o la tecnología para desarrollar o que involucra el desarrollo más poderosa que conozco. De verdad es, hablando ahorita de virtualización, si ya estás en Windows 10 y quieres virtualizar algo de Linux, ahorita por las herramientas que ya están este, mejoradas, como que estaba platicando, puedes tener una instancia de corriendo Linux y corriéndolo muy bien en Windows. Y ahora, si ya estás en Linux y de todas maneras quieres aislar algunas aplicaciones, algunas cosas que estés desarrollando y asegurar que eso que estás haciendo funcione exactamente igual en otros lados, que tengan la misma configuración base digamos, de lanzamiento, por así decirlo. Docker es poderosísimo, de verdad, no, y siento que además todavía yo estoy todavía como que rascando la superficie y ya tengo un ratito de usarlo. O sea, ya tengo ahora sí ya un rato de usarlo y sé que tiene muchísimo que dar ahí. Luego, esto ya es tal vez, esto también sí es más general, pero Visual Studio Code, y también volviendo del lado de que Microsoft parece que está dándole mucho poder al desarrollo, Visual Studio Code es una chulada. De verdad que puedes usarlo en Windows, puedes usarlo en Linux. Funcionan exactamente igual de bien. Y luego acabo de descubrir algo todavía más pasado de lanza, que de hecho donde estoy ahorita trabajando se migró a desarrollarlo o se está migrando para hacer el desarrollo así, de que hay una especie de forma, y esto ya no lo conozco bien porque yo no lo implementé, pues, pero de que puedes manejar servidores con Visual Studio Code, algo así es. Entonces haz de cuenta que puedes directamente estar desarrollando y usando una consola sobre Visual Studio Code, estando en un servidor. O sea, no necesitas estar conectándote por SSH y estar moviendo archivos de un lado a otro. No, puedes desarrollar directamente en el servidor. Está muy cabrón eso. Está muy divertido también. Y pues Visual Studio Code, pues en general tiene muchísimos plugins y herramientas que te ayudan para desarrollar cualquier lenguaje que quieras. Y incluso para formatear archivos más extraños que no sean precisamente de programación, pero tal vez como de manejo de datos y cosas por el estilo. Y pues es muy cómodo y de verdad muy útil. Y pues creo que esto sí ya, ahora sí ya es todo lo que tenía planeado mostrar ahorita. Así que más bien ahorita los leo. A ver qué me dicen. Sublime. Es que la verdad, Visual Studio Code lo puedes configurar como tú quieras para que
ya no quieres que te autocomplete, bueno, pues ya no lo hace. Pero, pero también es como decir, es que no me gusta porque me hace el trabajo más rápido a veces y otras veces se equivoca poquito. Mm, Pues no, la verdad es que Sublime se queda muy obsoleto en comparación de Visual Studio Code. Y eso que Sublime ya era muy poderoso, ya era muy cómodo, más que poderoso, cómodo. Pero agrégale a Sublime una terminal y todavía no está cerca del potencial que tiene Visual Studio Code. Y digo, pues sí, si estás cómodo de todas maneras con Sublime, pues para nada que hay problema. De todas maneras, para eso están las herramientas. Y en, y en gusto se rompen géneros, como dicen por ahí. Pero lo que sí es que yo ya llevo un rato ahora sí usando prácticamente para todo Visual Studio Code. Lo he usado para Python, lo he usado para Java, lo he usado para C, lo he usado para JavaScript, para cualquier cosa. Pues sí, es que ya tienes el Sublime ya adaptado a tus gustos. Te he puesto lo que sea a que Visual Studio Code lo podrías adaptar a eso, pero pues es tal vez el trabajo que tú te tardaste en años en adaptarlo así como a ti te gusta. Tal vez no te tardes tanto en Visual Studio Code, pero pues algo te hace tardar. Sí, como buen viejo te resistes al cambio. Pues mira, no me... Yo respeto a Sublime porque, de hecho, es que como a veces te enseñan a programar, que ya ves que haces tú, que te quieren enseñar HTML y primero te lo enseñan en bloc de notas y luego todavía conoces Notepad++ y ese todavía está más bonito que un bloc de notas y te ayuda también mucho. Y de pronto conoces Sublime y es como, pues güey, ya para qué quieres Notepad++. Sublime está mucho más cómodo. Pues así el salto de Notepad++ a Sublime es como el salto de Sublime a Visual Studio Code en mi opinión. Pueden funcionar igual, en esencia sí. Y si ya estás cómodo en ese, pues también tal vez no tiene mucho sentido hacer el cambio. Entonces creo que voy a cerrar el tema aquí de una vez. Veo que son las 11:11. Yo creo que ahorita me voy a pasar a jugar algo. Así que, pues, quien se quiera quedar todavía a, a verme jugar algo, pues bienvenido. Quien no, pues, ha sido un gusto